Hay una experiencia humana que es muy peculiar. O sea, es casi como un fallo en nuestro cerebro que ocurre con las cosas que vemos o escuchamos absolutamente todos los días. Sí, nos acostumbramos demasiado rápido a todo. Exacto. Pensemos en pasar caminando frente a un cartel amarillo de advertencia en la calle cada mañana. Al principio, pues, la vista capta los colores brillantes y la mente registra el peligro. Ajá, estás alerta. Pero después de un mes de pasar por la misma acera, ese cartel se vuelve completamente invisible. O sea, es parte del mobiliario urbano. El cerebro simplemente lo ignora para ahorrar energía. Totalmente. Es un mecanismo de adaptación básico. Pues, ¿qué pasaría si un día, por alguna razón, uno se detiene, lee el cartel despacio, en completo silencio, y de repente el mensaje revela ser una advertencia de peligro inminente que siempre estuvo ahí? ¡Wow! Sería un golpe de realidad fuerte. Y bueno, el documento que vamos a explorar en nuestra inmersión profunda de hoy comienza exactamente con esa premisa. Se afirma que hay palabras que uno puede escuchar toda la vida, en diferentes contextos. Sí, o repetirlos de memoria, verlas impresas en redes sociales. Exactamente. Pero que al hacer una pausa y leerlas con verdadera honestidad, resultan ser mucho más serias y pesadas de lo que parecen. O sea que el cartel amarillo siempre tuvo un mensaje crítico. Así es. De eso trata el análisis del canal de YouTube de Adrián Cepeda sobre el famoso Sermón del Monte, específicamente el capítulo 7 de Mateo. Y lo interesante aquí es cómo este texto expone nuestras motivaciones más ocultas. Y creo que aquí es vital establecer una regla clara para quienes nos escuchan hoy. Al tratarse de un texto religioso, el objetivo de esta charla no es tomar partido ni validar doctrinas. Claro, no estamos aquí para predicar. Exacto. Nuestra misión es diseccionar de manera objetiva e imparcial los conceptos filosóficos y humanos que la fuente expone. O sea, cómo analiza los comportamientos, el autoengaño y la necesidad de validación que todos, sin excepción, compartimos. Bien, vamos a desempacar esto. Porque para entender el impacto del final de este discurso histórico, la fuente dice que primero hay que comprender la base que se establece justo antes. Así es, todo el contexto previo en el capítulo 6. Sí, toda esa exploración sobre la motivación. El texto habla de orar en secreto, de que es imposible servir a dos señores al mismo tiempo y de buscar un orden que vaya de adentro hacia afuera. Porque si no arreglas lo de adentro primero, todo lo exterior es solo una fachada. Y ahí es donde entra la famosa frase del capítulo 7, versículo 1. Esa que el autor del video califica como quizás el versículo más malentendido de todo el Nuevo Testamento. El famoso no juzguen para que no sean juzgados. Ese mero. Hoy en día esa frase se usa constantemente para promover una especie de tolerancia absoluta donde básicamente todo vale. Sí, como un escudo para evitar cualquier tipo de crítica. Exacto. Y conectando esto con la idea de la hipocresía que menciona la fuente, me viene a la mente una analogía. O sea, es como ir manejando un auto por la autopista a toda velocidad, pero teniendo el parabrisas completamente estrellado. Ciano por completo. Lleno de barro, no ves nada, y aún así decides bajar la ventanilla para gritarle al conductor de al lado que su vehículo necesita urgentemente un lavado. Es una desconexión total con la realidad. Pero a ver, aquí me hace un poco de ruido esta idea. Si uno ve a alguien actuando de manera destructiva, el simple hecho de identificarlo como algo falso, pues ya es un juicio, ¿no? Claro, el cerebro clasifica la información. Entonces, ¿cómo resuelve el autor esta contradicción? ¿Acaso el texto sugiere apagar por completo el pensamiento crítico o el discernimiento? Esto plantea una pregunta importante. Y la respuesta de la fuente es crucial para no caer en esa trampa del todo vale que mencionabas. Ajá. El documento aclara que esto no es una prohibición al discernimiento. De hecho, el autor enfatiza que es un llamado explícito a no ser cómplices de doctrinas falsas. O sea, sí se requiere usar la cabeza. Por supuesto, se necesita discernimiento para identificar lo falso. La advertencia real no es contra el pensamiento crítico, sino contra la arrogancia espiritual. Ya, el sentirse superior. Exacto. Es el concepto clásico de señalar la paja en el ojo ajeno ignorando la viga en el propio. Psicológicamente, la fuente expone un mecanismo de proyección. Que es mucho más fácil diagnosticar al vecino que mirarse al espejo. Totalmente. Es menos doloroso para el ego. Por eso el discernimiento es necesario, pero la fuente exige que nazca desde la humildad y una revisión personal profunda. Y esa eliminación de la arrogancia cambia toda la perspectiva.
Porque si le quitas a alguien ese escudo de ser el juez implacable de los demás, pues se queda sin distracciones. Se topa de frente con su propia vulnerabilidad. Sí. Y ahí es donde la narrativa del texto da un giro natural. Pasa de corregir el ego a hablar sobre cómo el individuo se acerca a buscar ayuda. Los versículos 7 y 8. Exacto. Habla de pedir, buscar y llamar. Pero, a ver, en la cultura moderna, esto se lee de forma muy transaccional. Es como si quisiéramos que la espiritualidad fuera una especie de Amazon Prime. O una máquina expandedora, sí. Le metes una oración como si fuera una moneda y esperas que el favor salga empacado al vacío y llegue al día siguiente. Es una visión muy de consumo rápido. Totalmente. Entonces te pregunto, ¿cómo explica la fuente que esto no es una idea de gratificación instantánea? ¿Cómo desmiente esta fórmula mágica? Pues el desmentido está en cómo la fuente analiza la progresión de esos tres verbos. Pedir, buscar y llamar no son botones de un control remoto. Ok. El autor los describe como niveles de intensidad creciente en la oración y en la vulnerabilidad. No son una fórmula para manipular un resultado. O sea, pedir es solo el inicio. Claro, pedir es reconocer que tienes una necesidad. Luego, buscar implica acción, salir de tu zona de confort. Y llamar sugiere persistencia frente a una puerta que está cerrada. Lo cual requiere bastante tolerancia a la frustración, digamos. Exactamente. Lo que argumenta la fuente es que no es una dispensación automática. Está todo enmarcado en una relación sostenida y de confianza genuina con algo superior. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si hablamos de mantener una relación genuina, eso obliga inevitablemente al individuo a tomar decisiones prácticas. Decisiones sobre qué dirección seguir, ¿sí? Y el texto marca esa decisión con la primera de las imágenes que la fuente llama demoledoras. El famoso contraste entre las dos puertas y los dos caminos. La puerta ancha frente a la puerta estrecha. Así es. La puerta ancha con el camino espacioso que muchos recorren y la puerta estrecha con el camino angosto que muy pocos encuentran. Y el autor pide prestar mucha atención a esto. Porque hay un punto clave. No es que el camino estrecho sea difícil por una cuestión de acumular méritos propios o sufrir por sufrir. Entonces, ¿qué lo hace tan intransitable? Lo fascinante aquí es la explicación de la fricción de ese camino. La fuente argumenta que no es difícil por ganar puntos, sino porque va a contramano de la corriente cultural. O sea, exige ir contra la marea. Totalmente. Exige una renuncia real al ego, al orgullo y a la autosuficiencia. Metafóricamente, esas son actitudes que abultan y simplemente no pasan por un marco tan reducido. Claro, te quedas atorado en la puerta. Exacto. Y si profundizamos en el análisis, el obstáculo principal es la validación. Somos criaturas sociales, ¿no? Biológicamente buscamos pertenecer a la manada. Porque en la prehistoria, estar solo era sinónimo de muerte. Así es. Por eso ir por el camino ancho, donde va la mayoría, se siente biológicamente seguro. Y hay un detalle de la fuente que me pareció muy crudo. El autor señala que pocos encuentran esta puerta estrecha porque la gente rara vez está dispuesta a entrar por un lugar donde el mundo no los aplaudiría. Es brutal escuchar eso. Lo es. Revela cómo nuestra necesidad de validación externa, los likes, el reconocimiento social, dominan nuestras decisiones. Si no hay aplausos, el cerebro prefiere evitar ese camino. Y esa necesidad insaciable de aplauso nos lleva directo a la advertencia más solemne y oscura de todo el documento. La tragedia de usar la religión para buscar estatus. Exactamente. La fuente describe un escenario casi teatral en los versículos 21 al 23. Personas que llegan mostrando un currículum impresionante de obras. Dicen haber profetizado, echado demonios, hecho milagros. Todo bajo una bandera religiosa. Pero la respuesta que reciben es devastadora. Nunca les he conocido. Apártense de mí. Es dramático, porque desde fuera, esas personas parecían tener un éxito espiritual inmenso. Entonces, ¿qué significa realmente conocer aquí para que todo ese currículum quede invalidado? Ahí radica el núcleo del argumento. Lo fascinante aquí es el detalle lingüístico que resalta el autor. La palabra griega, que se traduce como conocer, es ginosko. Ginosko, ok. ¿Y qué implica? Implica muchísimo más que saber datos sobre alguien. No es un reconocimiento intelectual o saberse una doctrina de memoria. Ginosko es una relación íntima y real. O sea, conocimiento mutuo profundo. Exacto. La fuente es tajante.
La actividad religiosa visible no garantiza absolutamente nada. Puedes tener la fachada perfecta y carecer por completo de ginosco. Para aterrizar esto, me encantan los ejemplos modernos que usa la fuente. Porque vivimos en plena era de la, digamos, espiritualidad estética. Hoy sí, todo es muy visual hoy. Es facilísimo construir una imagen impecable. Subes una historia a Instagram con una luz perfecta y un versículo inspirador. O compartes una playlist de adoración en Spotify. Exacto. Hay un mar de contenido estético. Pero claro, si nos ponemos en los zapatos de quien escucha esto, ¿acaso la fuente condena estas prácticas modernas? ¿Tener esa playlist te hace un impostor? No. Y la respuesta de la fuente es muy equilibrada. El texto admite que todo eso puede ser genuino y aportar valor. No condena la estética en sí. Ah, qué alivio. O sea, el problema no es la red social. Para nada. El peligro, psicológicamente hablando, es creer que la estética es el fundamento. El problema es cuando la fachada pública reemplaza a la transformación privada. Cuando hay mucha producción por fuera y la casa está vacía por dentro. Exactamente, la voluntad tiene que ejecutarse desde adentro, desde un corazón transformado, y no solo adoptar una identidad visual para encajar en un grupo. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cómo puede alguien saber si su base es real o es puro espejismo estético? Si los likes o el aplauso no sirven de métrica, ¿cuál es la prueba? La fuente responde a esta encrucijada con una metáfora brillante que cierra el texto. La prueba definitiva de las dos casas. Las famosas dos casas, que por cierto la fuente aclara que ambas personas escuchan exactamente las mismas palabras. Sí, parten con la misma información. Y las casas parecen idénticas desde afuera. No es que una sea un castillo de piedra y la otra una choza de paja. Se ven igual. La única diferencia es qué hicieron en privado con la información. En la ejecución práctica, uno construyó sobre la roca, cavando profundo, lo que representa la obediencia, y el otro, por conveniencia, construyó sobre la arena, que es la inacción. Conformarse solo con saber la teoría. Y el punto de inflexión brutal aquí es la tormenta, porque la lluvia y los vientos no discriminan. La tormenta llega para ambas casas sin excepción. Eso rompe por completo con esas filosofías de positivismo tóxico, ¿verdad? Totalmente. El autor enfatiza que Jesús no prometió una vida libre de dificultades. Porque la fuente enumera tormentas de la vida real. Una enfermedad repentina, una pérdida devastadora, una traición enorme o una crisis económica que simplemente no avisa. Esas son las verdaderas tormentas. Y la promesa del texto no es la inmunidad frente al sufrimiento, sino que la base pueda resistir. La casa sobre la roca permanece en pie. Mientras que la de arena colapsa por completo. Y me dejó pensando mucho lo que representa la arena según el autor. ¿En qué sentido? En que construir sobre la arena es edificar tu identidad sobre la opinión de los demás, sobre los logros visibles. Es una estructura que solo se sostiene cuando el cielo está despejado. Exacto, cuando todo va bien. Pero cuando la cosa se pone difícil, si tu base era la estética o los aplausos, la estructura entera se te viene abajo porque no hay soporte interno. Si conectamos esto con el panorama general de lo que hemos analizado, vemos que el documento desarma por completo la hipocresía y expone la fragilidad de vivir de apariencias. Es un diagnóstico muy preciso. Y la síntesis es clara. La pregunta central no es qué etiqueta te pones, si eres religioso o moral. La pregunta es si tienes un cimiento real, un ginosco, que se exprese en integridad y amor genuino. Que, como dice la fuente, no significa ser perfecto ni no tener luchas. Exacto, no es buscar la perfección, sino que la base sea real. Y el consejo del autor no es para generar angustia, sino para edificar. Invita a revisar si hay decisiones postergadas por miedo. Miedo a transitar el camino angosto sin aplausos. Así es. O a revisar si hay relaciones que necesitan perdón y no solo gestión de imagen pública. Totalmente. Y esto me lleva a un pensamiento final para dejar sobre la mesa. Hablamos de las tormentas, de esas crisis ineludibles. Ajá. Si estas tormentas son el único evento capaz de revelar nuestros cimientos, ¿qué pasaría si empezamos a ver nuestras crisis actuales con otra lente? ¿Cómo así? O sea, en lugar de ver el dolor o la traición como un castigo arbitrario, ¿qué pasa si lo vemos como la herramienta de diagnóstico exacta y necesaria para mostrarnos sobre qué estamos parados? ¡Wow!
Eso te obliga a replantear todo el sufrimiento. Te quita los filtros del ego de un plumazo. Te muestra si estás sobre la roca o construyendo castillos de arena. Y bueno, es algo para que cada amante curiosa reflexione por su cuenta. Definitivamente deja mucho para pensar. Ha sido un placer compartir esta charla, de verdad. Sigan cuestionando, analizando más allá de la superficie y, sobre todo, miren bien sobre qué están construyendo. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.